Hola estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemáticas, y hoy te invito a desarrollar conmigo el rectángulo. Los temas del día. Rectángulo, características. El propósito de la clase del día es reconocer las características principales del rectángulo. Observemos la siguiente imagen. Rolfi estaba viendo un partido de fútbol en su casa. Al día siguiente fue a la escuela y la profe de Rolfi justamente estaba proyectando en la pizarra dos imágenes, de un televisor y la de una cancha de fútbol. La maestra de Rolfi le preguntó: ¿qué observas en estas imágenes? ¿Cuántos lados tienen ambas imágenes? ¿Cómo son los lados opuestos del televisor y de la cancha de fútbol? ¿Cuántos ángulos internos posee cada imagen y de qué medida son? Ayudemos a Rolfi a contestar todas estas preguntas realizadas por su profe. Para eso te invito a desarrollar conmigo hoy el rectángulo. Observamos esta imagen. El rectángulo es una figura geométrica plana, perteneciente a los paralelogramos, que consta de 4 lados en donde los lados no paralelos no son necesariamente de igual medida. No todos los lados son necesariamente iguales. En este ejemplo, que es la de un rectángulo, tiene dos lados paralelos que le llamamos ancho y otros dos lados paralelos que le llamamos largo. También le podemos llamar base y altura. Son iguales los dos anchos y son iguales los dos largos. El rectángulo es un paralelogramo. ¿Por qué le llamamos paralelogramo? Porque tiene dos lados opuestos paralelos. Podemos observar A1 es paralelo a 2 y B1 es paralelo a B2. ¿Cómo son los ángulos interiores de un rectángulo? Estos ángulos interiores son rectos. ¿Qué quiere decir rectos? Que miden 90 grados. Podemos observar en la imagen los 4 ángulos que miden 90 grados. Poseen dos diagonales iguales. Podemos observar en la imagen que estos segmentos que unen estos vértices opuestos le llamamos diagonales y son iguales. Su punto medio está en la intersección de las dos diagonales. Podemos observar que este punto M es la intersección de sus dos diagonales. Trazando una diagonal se obtendrán dos triángulos rectángulos. Podemos observar que si nosotros trazamos esta diagonal, vamos a obtener dos triángulos rectángulos y estos triángulos rectángulos son iguales. La medida de una diagonal se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Te acuerdas lo que es el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Podemos observar en esta imagen a la diagonal D, a la base y a la altura. Y podemos calcularla con la fórmula de Pitágoras. La diagonal sería la base al cuadrado más la altura al cuadrado. La base y la altura están representando a los catetos del teorema de Pitágoras. La base mide 8 metros y la altura mide 6 metros. Elevando al cuadrado, 8 al cuadrado es 64. No se olviden que 8 es al cuadrado, quiere decir 8 por 8, no 8 por 2, 16. Lo mismo pasa acá, 6 metros al cuadrado es 36 metros cuadrados. Si sumamos, obtenemos 100 metros al cuadrado, extrayéndole la raíz nos quedaría 10 metros como la medida de la diagonal. El perímetro será el resultado de la suma de las medidas de sus lados. Esto ya lo diste en la escuela. El perímetro es la suma de todos los lados de la figura. Si tiene 4 lados, sumándole los 4 lados, como podemos observar acá, vamos a obtener el perímetro.
Por ejemplo, 6 más 8 más 6 más 8 obtendríamos 28 metros. Pero también podemos aplicar la fórmula del perímetro, que es 2 por base más altura. Podemos abreviarlo esto ya que tenemos 2 bases y 2 alturas. Y reemplazando la base por 8 metros y la altura por 6 metros, resolviendo la suma, luego la multiplicación, también nos va a dar un valor de 28 metros, igual que el anterior. El área será el resultado del producto de la base por la altura del rectángulo. Acá tenemos la fórmula del área de un rectángulo, que es base por altura. La base de este rectángulo mide 8 metros, la altura mide 6 metros. Reemplazando estos datos, en nuestra fórmula tenemos 8 metros por 6 metros, 48 metros al cuadrado. No se olviden que el área también le podemos llamar superficie. Llegamos a la evaluación de la clase del día. El primer tema: completa los espacios en blanco. Él es una figura geométrica plana perteneciente a los que consta de lados, en donde los lados no paralelos no son necesariamente de igual medida. En el ejercicio B tenemos para completar lo siguiente: el rectángulo tiene solo 2. Y por último tenemos: presentan ángulos interiores, los cuales poseen la característica de que son ángulos rectos, es decir, los ángulos rectos tienen o miden. ¿Cuánto miden? Vamos a proceder a completar estos espacios en blanco. En el ejercicio A, muy bien, el rectángulo es una figura geométrica plana perteneciente a los, perfecto, paralelogramos, que consta de, muy bien, 4 lados, en donde los lados no paralelos no son necesariamente de igual medida. Pasamos al ejercicio B. El rectángulo tiene solo 2. Muy bien, diagonales. Llegamos al último, el ejercicio C. Presentan, muy bien, 4 ángulos interiores, los cuales poseen la característica de que son ángulos rectos, es decir, los ángulos rectos internos miden, muy bien, 90 grados. Pasamos al ejercicio número 2. Marca con una X la respuesta correcta. Al trazar 2 diagonales de un rectángulo, estas se cruzan y se obtienen la medida de la diagonal, el punto medio del rectángulo o 4 triángulos iguales. Piensa un momento. Te vuelvo a leer: la medida de la diagonal, el punto medio del rectángulo o 4 triángulos iguales. Perfecto, el punto medio del rectángulo. Siguiente ejercicio. Al trazar una de las diagonales de un rectángulo, el mismo queda dividido en 2 triángulos rectángulos, 2 triángulos equiláteros o 2 triángulos isósceles. Ya lo habíamos visto, piénsalo por un momento. Muy bien, 2 triángulos rectángulos. Siguiente ejercicio. Al trazar las 2 diagonales del rectángulo, este queda dividido en 2 triángulos, 3 triángulos o 4 triángulos. Cuidado con lo que dice: al trazar 2 diagonales, no una sola. ¿Qué se va a formar? Piensa por un momento. Muy bien, 4 triángulos. Siguiente ejercicio, resuelve. Un rectángulo tiene lados de longitud 15 metros y 12 metros respectivamente. Entonces, ¿cuánto mide su perímetro? Podemos observar un rectángulo cuya base mide 15 metros, la altura mide 12 metros. ¿Qué nos pide calcular? El perímetro. ¿Cuál es la fórmula del perímetro? Perímetro es igual a 2 por, como tenemos base y tenemos altura, sumamos la base, sumamos la altura, multiplicamos por 2 y vamos a obtener lo que es el perímetro. Reemplazamos el valor de la base, mide 15 metros. Reemplazamos el valor de la altura, 12 metros. Sumamos 15 más 12, tenemos 27 metros.
Multiplicamos por último y obtenemos 54 metros de perímetro. Tenemos otro problema. ¿Cuál es el área del terreno que ocupará una piscina rectangular que tiene 8 metros de ancho y 12 metros de largo? Observemos la piscina que tiene 12 metros de largo y 8 metros de ancho. ¿Qué nos pide calcular? Nos pide calcular el área del terreno que ocupará la piscina. ¿Cuál es la fórmula del área? Área es igual a largo por ancho. Reemplazamos el valor del largo y reemplazamos el valor del ancho. Largo, 12 metros. El valor del ancho, 8 metros. Multiplicamos 12 por 8 y obtenemos el valor de 96 metros al cuadrado. No se olviden que estamos calculando área o superficie, por tanto, tiene que estar medida en unidades al cuadrado. Ejercicio 3. Resuelve. ¿Cuál es la medida de la diagonal de una cancha de fútbol que tiene lados de longitud 8 metros y 15 metros respectivamente? Tenemos una cancha de fútbol, 15 metros de largo, 8 metros de ancho. ¿Qué nos pide calcular? Nos pide calcular la diagonal. Recordemos la fórmula de la diagonal. La fórmula diagonal es la fórmula del teorema de Pitágoras. Tenemos la base, que viene a ser el largo de la cancha, y el ancho, que podemos llamarlo o representarlo por la altura. Reemplazando en la fórmula, tendríamos la base, 15 metros al cuadrado, más la altura, que es 8 metros al cuadrado. Resolvemos. 15 al cuadrado es 225. No se olviden que 15 al cuadrado quiere decir 15 por 15, no 15 por 2, 30. Más 8 al cuadrado es 64 metros al cuadrado. Sumamos y obtenemos 289 metros al cuadrado. Al extraer la raíz cuadrada de 289, tenemos que la diagonal de la cancha de fútbol mide 17 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 17 metros desde este punto hasta este otro punto. Llegamos a la conclusión de la clase del día. Recordemos la situación inicial. Todas estas preguntas le había hecho la profesora a Rolfi. ¿Cuántos lados tienen ambas imágenes? ¿A qué se refiere? A la del televisor y a la cancha de fútbol. Ambas figuras tienen 4 lados. ¿Cómo son los lados opuestos del televisor y de la cancha? Los lados opuestos son iguales. ¿Cuántos ángulos internos posee cada imagen y de qué medida son? Cada imagen posee 4 ángulos internos y recuerden que cada ángulo mide 90 grados. Acá tenemos la figura del rectángulo con todos sus elementos. Tenemos la base, que también podemos llamarle largo. Tenemos la altura, que también le podemos llamar ancho. Tenemos las 2 diagonales y en la intercepción de sus diagonales se forma un punto que le podemos llamar M. Tenemos los 4 ángulos interiores de un rectángulo que miden 90 grados. Por último, podemos observar la fórmula de perímetro, del área y de la diagonal. Así llegamos al fin de la clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos.